Buenas tardes. Vamos a comenzar a estudiar la última parte de nuestro programa, que en el fondo dice relación con la clasificación de los bienes. A ver, el derecho civil 2 comprende el estudio del dominio, la forma de adquirirlo, y el estudio de los demás derechos reales distintos del dominio, y el estudio de los mecanismos de protección. Previo a ello, es necesario estudiar la clasificación de los bienes. Normalmente esta clasificación de los bienes está inmersa dentro del curso de bienes, pero por alguna razón que yo sí que no puedo darle la explicación, esta clasificación está incluida en la última parte del programa de Derecho Civil 1. A ver, el derecho de los bienes trata de los principios de doctrina y preceptos legales que les son aplicables, tanto en su contemplación estática como en ciertos aspectos de su dinámica, al ser objeto de negocios jurídicos. La rama, el estudio del derecho de los bienes, el estudio del derecho de propiedad, el estudio de los derechos reales distintos del dominio, es una disciplina jurídica que está muy íntimamente ligada a la economía por lo siguiente. Porque las diferentes alternativas económicas que se adoptan, es decir, economías más libres o más dirigidas, indudablemente son aquellas que van a incidir en la forma o en la extensión de la apropiabilidad de los bienes. De modo que el derecho de propiedad lo vamos a expandir o lo vamos a contraer según sea la decisión económica que se adopte. En un sistema de mercado, libre mercado o social de mercado, la propiedad privada en términos generales se va a expandir. En cambio, en un régimen de economía centralizada, la propiedad privada se va a contraer porque los medios de producción están en manos del Estado. Por lo tanto, dependiendo del sistema económico que adoptemos, eso va a marcar de alguna manera esta disciplina jurídica del derecho de los bienes. En segundo lugar, las medidas de control público a la producción de ciertos bienes van imponiendo la revisión de la dogmática del derecho privado. Es decir, de alguna manera, ¿cuál es el nivel de intervención del Estado en la producción de bienes? Y dependiendo de ello, evidentemente, que eso va a implicar cambios en la forma de la respectiva legislación. Y lo mismo pasa con la influencia entre la organización jurídica de la propiedad territorial y el desarrollo del crédito. El Código Civil, al igual que todos los códigos decimonónicos, le da una preponderancia muy especial a la tierra, al suelo. Y por lo tanto, gran parte de las reglas de dominio o reglas de bienes están pensadas en la propiedad raíz. Y obviamente en el crédito, porque en general hoy día una de las grandes cauciones crediticias es la hipoteca. Entonces, podemos ver entonces que este derecho de los bienes, que es propio de la ciencia jurídica, está claramente impactado, influenciado, condicionado por el modelo económico que se adopte. Antes de estudiar la clasificación de los bienes, es esencial dilucidar o clarificar los conceptos de cosa
y bien. Lo que yo sí les puedo decir es que a lo menos en nuestro código hay una asimilación. O sea, nuestro código asimila, asocia, vincula a las cosas con los bienes, como si no fuesen diferentes. Nosotros vamos a tratar de aclarar a efectos de visualizar la diferencia que existe entre cosa y bien. Lo primero, ¿qué son las cosas? En una primera idea se dijo que cosa es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero el problema de esta primera idea es que hay una serie de entidades que carecen de corporeidad material. Entonces surge la pregunta, ¿qué serían? Por ejemplo, una creación artística, por ejemplo, una creación científica, una creación tecnológica, una energía. Por lo tanto, este concepto de que cosa es todo lo que ocupa un lugar en el espacio no satisface a todas aquellas creaciones artísticas, científicas, tecnológicas, producciones del talento o energéticas. Imagínense ustedes una idea que está en la cabeza del inventor. No sería cosa porque no ocuparía un lugar en el espacio. Por lo tanto, esta primera asociatividad diríamos que tenemos que dejarla un poquito de lado. Luego se dijo, mire, que cosa es toda realidad material, individualizada, que sea susceptible de apropiación o relación jurídica. Y luego se llega a un tercer estado, que es de alguna manera lo que hoy día satisface de mejor forma este concepto de cosa. Y se dice que cosa es cualquier realidad individualizable que no sea persona. Por lo tanto, nosotros podemos discutir, podemos decir más bien dicho, que cosa es todo lo que no es persona. Por lo tanto, en ello quedan comprendidos lo material y lo inmaterial. Por lo tanto, todo lo que no sea persona sería cosa. Ahora, el concepto de cosa no implica necesariamente una idea de patrimonialidad o un aspecto de orden económico, porque hay cosas que están fuera del ámbito patrimonial, como por ejemplo, el alta mar, como por ejemplo, el aire. En consecuencia, si yo quiero denominar, ¿cómo denomino yo una cosa? Cosa es todo lo que no es persona. Con absoluta prescindencia si hay un aspecto económico involucrado. Ahora, dicho esto, ¿qué son los bienes ahora? Bueno, se dice que los bienes serían aquellas cosas que prestando una utilidad para el hombre son susceptibles de apropiación. Por lo tanto, bien serían las cosas susceptibles de apropiación, cosas que proporcionan utilidad económica al hombre y que sean susceptibles de relaciones jurídicas. Por lo tanto, lo que caracteriza al bien es la utilidad y la apropiabilidad. Ahora, nos vamos a hacer cargo a continuación de la
clasificación de los bienes, pero antes de comenzar a estudiar la clasificación de los bienes, resulta necesario darle una mirada a algunos aspectos que son propios del derecho contemporáneo y al cual me referiré de inmediato. Ustedes saben que en el mundo hoy están presentes los llamados movimientos animalistas. Estos movimientos animalistas postulan que los animales, o al menos algunos de ellos, no deberían seguir siendo tratados o considerados como cosas, sino que ellos están propiciando que los animales o algunos de los animales dejen de ser objetos de derecho y pasen a ser titulares de derechos y obligaciones. Y estos movimientos animalistas incluso han logrado la modificación en ciertos casos, en ciertas legislaciones, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. Les leo el artículo 90A del Código Civil alemán. Dice: los animales no son cosas. Serán protegidos por leyes especiales. Se les aplican las disposiciones sobre cosas por analogía en la medida en que no se establezca algo distinto. Los animales no son cosas. Segunda situación especial y de derecho contemporáneo. Así como ya hicimos referencia a los movimientos animalistas, están los movimientos ambientalistas. Y estos movimientos ambientalistas, en el fondo, plantean que se reconozca como sujetos de derecho a la naturaleza, a los parques y a las reservas ecológicas. Tercer lugar, desde un punto de vista tecnológico, hay ciertos robots con inteligencia artificial, respecto a los cuales se postula que ellos tengan la calidad de personas electrónicas. Es decir, si mañana la ciencia avanza con la velocidad que hoy día estamos visualizando y mañana se construyen robots con inteligencia artificial capaces de desarrollar determinadas tareas por sí solos, se está postulando que estos robots sean considerados, como lo acabo de mencionar, personas electrónicas. ¿Piensa usted? Personas electrónicas. Entonces, nos podemos dar cuenta que este derecho de los bienes está evolucionando vertiginosamente, porque no solamente están los movimientos ambientalistas, los movimientos medioambientales, sino que además el peso, avance de la tecnología, puede traer consigo una categoría distinta, personas electrónicas. O sea, no solo personas humanas, sino que reconocerles a ellos o sea, no considerarlos cosas, considerarlos personas, con ciertas lógicas o autonomía. Dicho esto, volvamos a nuestra clasificación. La primera clasificación de los bienes es aquella que distingue entre bienes corporales e incorporales. Bienes corporales son los que tienen un ser real, dice la ley, y que pueden ser percibidos por los sentidos, por cualquiera de los 5 sentidos. O sea, por ejemplo,
Yo no veo la energía eléctrica, pero es un bien corporal porque yo la voy a poder sentir en mi cuerpo cuando recibo, por ejemplo, una descarga eléctrica. Entonces, puede que el gas, por ejemplo, yo no lo vea, pero sí lo voy a poder percibir por el olfato. Entonces, todo aquello que tiene un ser real y puede ser percibido por cualquiera de los 5 sentidos, para la ley es un bien corporal. En cambio, los incorporales son los que consisten en meros derechos, como los créditos. Ahora, ellos no tienen una existencia exterior, no caen bajo el imperio de los sentidos y solo es posible percibirlos a través de la inteligencia. Entonces, el bien incorporal es aquel no percibible por los sentidos, sino que percibible solo por la inteligencia. Vamos a estudiar los bienes corporales y los bienes incorporales. Para concluir esta clase simplemente voy a dejar voy a dejar reafianzadas las definiciones. Bienes corporales son los percibibles por los sentidos. Bienes incorporales son los no percibibles por los sentidos. Solo percibibles los incorporales por la inteligencia. Vamos a continuar en una próxima sesión con la clasificación de los bienes. Muchas gracias.